Hablamos con James Tork de goldmoney.com, quien acaba de pasar el verano en Estados Unidos y va a compartir con nosotros su visión de la economía en ese país. James, bienvenido. Gracias, Max. Es un placer. Bien, acaba de llegar usted a Estados Unidos. Trump es todo un fenómeno en ese país y Hillary Clinton se ha referido a sus votantes como cesta de deplorables. ¿Hay de verdad 30 millones de estadounidenses racistas y fascistas? ¿Qué pasa con la economía? Cuéntenos. Sí, en la economía estamos viendo lo mismo que ya vimos aquí en Europa con el Brexit. La gente estaba preocupada por el rumbo de la actividad económica y muchos pensaron que era mejor que el Reino Unido fuera por libre. En Estados Unidos está pasando lo mismo. Mucha gente no está contenta con las condiciones económicas del país. Hace poco estuve analizando las cifras del empleo en el sector manufacturero, que siguen estando por debajo de los niveles del año 2007. Esa recuperación económica que en teoría se está produciendo es mayormente débil, basada en los puestos de trabajo temporales y no indefinidos. Hay algo muy interesante de lo que mucha gente habla y que se está convirtiendo en un problema. El precio de lo que la gente necesita está subiendo y el precio de lo que no necesita está bajando. Es decir, las teles, la ropa, todos esos productos importados de los países que se han quedado con los empleos de Estados Unidos son cada vez más baratos. Pero en el caso de la sanidad o la educación, la inflación se está disparando. Exacto, sin olvidarnos de los impuestos. Los impuestos sobre bienes inmuebles también están subiendo, así que las clases medias están siendo las grandes perjudicadas. Y esta situación es básicamente el resultado de la política monetaria de la Reserva Federal. Mi compañero Alasdair MacLeod ha escrito un excelente artículo sobre el empobrecimiento de las masas a manos de las políticas de la Reserva Federal. Y es lo que ocurre, destruyen los ahorros y con ello las clases medias. Es una estrategia desafortunada porque los ahorros de la clase media son la base de la economía capitalista en la que vivimos. Bueno, hay una gran división ideológica en torno a este asunto. Por un lado, están los economistas keynesianos, los Paul Krugman del mundo, que afirman que los ahorros no significan nada, que lo importante es la demanda, el gasto, los préstamos. Los ahorros no sirven para nada en su opinión. Pero pasemos ahora al tema del oro. La doctora Judy Shelton, asesora económica de Donald Trump, cree que la vuelta al patrón oro mediante la emisión de bonos convertibles en oro podría ser una solución a los actuales problemas económicos. Los medios partidistas se han burlado de esta idea. ¿Qué opina usted? Bueno, la prensa va a rechazar cualquier solución relacionada con el oro. Es una postura característica de los medios tradicionales. Judy Sheldon es una mujer brillante que ha escrito un par de libros excelentes y entiende muy bien las condiciones económicas y monetarias. Yo estoy de acuerdo con su recomendación. Creo que la política monetaria actual necesita estabilidad. En la actualidad no existe algo así. Solo tenemos a un grupo de personas que se sientan a tomar decisiones porque piensan que saben más que los millones de participantes económicos que constituyen los ciudadanos de a pie. Es como el Politburó y el Kremlin. No se puede dirigir la economía desde una mesa en el Kremlin del mismo modo que no se puede dirigir la economía desde una mesa de la Reserva Federal. En última instancia asistiremos a una transición hacia nuevas políticas monetarias y con suerte avanzaremos en una dirección correcta, lejos de las monedas fiduciarias o la deuda en moneda y cada vez más cerca del oro y la plata, que por supuesto también son monedas constitucionales. Sí, creo que mucha gente no se da cuenta de que en una economía de mercado como la de Estados Unidos, donde debería imperar la ley de la oferta y la demanda, el precio del dinero ya no lo marca el mercado. Sí, no se puede hacer eso, no puede haber tasas de interés negativos, un disparate. Dentro de 100 años la gente analizará esta época y se preguntará cómo estábamos tan locos como para comprar bonos del Estado e hipotecar nuestro dinero durante 10 años. Es absurdo, el capitalismo no funciona así. No se está recompensando la asunción del riesgo por parte de los ciudadanos, no se está recompensando la inversión y como resultado se producirá una transición. Independientemente del resultado de las elecciones que no podemos prever o de cualquier otro acontecimiento sorpresa, tenemos que estar preparados y una de las mejores formas de prepararse es mediante el oro y la plata físicos. Como sabrá usted, las tasas de interés negativo han contribuido a aumentar el precio de las acciones, de la vivienda y de los bonos. Pero no han acabado con la naturaleza humana ni con los ciclos del mercado. Así pues, tendremos que prepararnos para otra corrección u otra crisis. Es algo que se produce cada 7 años más o menos, pero en esta ocasión nos hemos quedado sin herramientas en la caja. No tenemos ninguna forma de lidiar con esta nueva crisis, porque lo único que tenemos son tasas de interés cero o negativo. La semana pasada leí que el Banco Central Europeo había avalado la financiación de una cadena de donas, pero no pueden comprarlo todo. ¿Qué va a pasar, James? Sí, ha mencionado un par de cosas muy interesantes. En primer lugar, a medida que compran más deuda corporativa,
más fondos negociables en el mercado y más acciones, todo se nacionaliza cada vez más y esto no es bueno, porque implica la destrucción de la propiedad y de la economía privada. Pero sobre todo tenemos que reconocer que la riqueza se presenta en dos formas. Por un lado, en forma de riqueza tangible y por otro, en forma de riqueza financiera. La riqueza financiera se basa en promesas e implica un riesgo de contraparte. ¿Le irá bien a la persona que supuestamente te debe dinero? Algo que aprendí siendo joven a finales de los años 40 y principios de los 50, tras ver cómo mis padres intentaban sobreponerse a la Gran Depresión, es que tras una crisis financiera, la riqueza real sigue ahí. Una crisis financiera no puede acabar con las tierras, las fábricas, las viviendas y por supuesto el oro y la plata. Creo que es bastante factible que en el futuro se produzca una crisis al estilo de la Gran Depresión, algo similar al 2008, pero mucho peor. Se incumplirá el pago de grandes cantidades de deuda, se incumplirán muchas promesas, etc. Y creo que la única solución pasa por alejarse de los activos financieros con riesgo de contraparte e invertir en activos reales de distinto origen. Parece que todavía hay un comodín. Ya hemos visto cómo los bancos centrales han aplicado políticas monetarias radicales mediante los tipos de interés negativo. Parece que existe otra solución bastante radical también y que está ganando fuerza. Hablo de la idea según la cual en el marco de la economía mundial sería posible aglutinar toda esa deuda incobrable que acumulan los bancos centrales en sus balances a través de una línea de crédito financiada por el FMI y los derechos especiales de giro. Es decir, quieren crear un servicio de créditos de 100 billones de dólares con todas las deudas malas del BCE, de la Reserva Federal, del Banco de Japón, del Banco de Inglaterra, etc. y canjearla por derechos especiales de giro para que el juego continúe. ¿Qué opina usted? Pues para ser sincero, el juego ha durado mucho más de lo que pensaba. Parece que siempre se saca otro conejo de la chistera para seguir inflando y perpetuando la burbuja de la deuda. Pero a la larga se acabará, ya que es imposible que el sistema absorba tan cantidad de deuda. Y esta es una de las razones por las que las tasas de interés son tan bajas. Los gobiernos no pueden permitirse pagar una tasa de interés justa porque tienen demasiada deuda. Pongamos el caso de Estados Unidos, un país con 20 billones de dólares de deuda. Si las tasas de interés subieran un 1%, tendríamos que sumar 200.000 millones más a la deuda. Y si eso se aplicase una tasa de interés justa del 5%, hablaríamos de 1 billón. El gobierno solo recauda 3,2 billones al año. ¿Qué gastos podrían recortar para pagar ese billón extra? No pueden hacerlo y no lo van a hacer, porque supondría la destrucción de la divisa. James, hablemos de la gente rica. Los ricos tienen decenas de billones. Bueno, creo que son 100 billones. Usted lo sabrá mejor que yo. El caso es que la cantidad de dinero en forma de activos de inversión de los ricos en todo el mundo es muy elevada. Sí, en torno a los 100 billones. Bien, 100 billones de patrimonio de inversión de la gente rica. Y menos del 1%. Quizás usted conozca mejor la cifra. De este dinero se invierte en oro y plata. Sí, exacto. Así que imaginemos que yo soy rico y que tengo 100, 500 o 1.000 millones. Me dicen que van a rescatar la economía mundial, convirtiendo el FMI en un superbanco nacional mundial con Christine Lagarde, Janet Yellen y sus esteroides, Ben Bernanke, el Banco de Japón. Se va a crear una línea de crédito de 100 billones de dólares y se van a absorber todas las deudas. Usted diría: sí, parece una buena idea. Vamos a convertir todo esto en derechos especiales de giro. O lo pensaría mejor y compraría oro. La gente rica tiene 100 billones de dólares, pero el mercado del oro representa solo unos 6 billones, por lo que están intentando meter 100 billones de dólares por un agujero de 6 billones. ¿Qué va a pasar con este agujero? ¿Y cómo va a influir esto en el precio del oro? ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, creo que el precio del oro y la plata aumentará considerablemente. Pero usted acaba de hacer una muy buena reflexión. Por supuesto que acabo de hacer una muy buena reflexión, James. Ese es el objetivo del programa, hacer buenas reflexiones. Por eso llevamos casi 1000 programas. Sí, digamos que es una reflexión diferente, en lugar de una buena reflexión. Creo que no solo el oro y la plata van a salir ganando. Los ricos ya han entendido que las divisas se están destruyendo. Por eso, si nos fijamos en el mercado inmobiliario de Londres, veremos cómo los precios de las viviendas son astronómicos. Los ricos están abandonando las divisas tradicionales y están invirtiendo en todo aquello que es tangible. Por eso están pagando decenas de millones por un Monet o un Andy Warhol. Cualquier cosa que se pueda coleccionar, que sea real y tangible, ahí es donde están invirtiendo actualmente las grandes fortunas. ¿Hemos visto esta migración hacia los objetos?
Sí. Ya lo hemos visto, Sí. solo que no se está dirigiendo hacia el oro y la plata. ¿Por qué? Bueno, se está produciendo una contención de precios por parte de los bancos centrales que quieren tener bajo control el oro y la plata. Porque ¿Es una teoría conspiratoria? La salud de Hillary Clinton también lo era. Y el 11S igual, hasta que se publicaron las 28 páginas secretas donde se decía que fueron los sauditas. La contención del precio del oro y de la plata también era una teoría conspiratoria. Pero ahora tenemos numerosas pruebas de que se está ejerciendo una presión a la baja sobre el precio del oro en los mercados utilizando engaños. ¿Qué opina? sí puede que los medios convencionales hablen de teoría conspiratoria, pero objetivamente podemos remitirnos a todos los estudios realizados por el Comité Antimonopolio del Oro, gata.org. Todos esos datos están disponibles y la página contiene información recopilada durante los últimos 15 años que demuestra que no se trata de una conspiración, sino de un hecho objetivo, y es una política monetaria más. Creo que Deutsche Bank lo admitió. Sí, Hay pruebas irrefutables. así es. Y hay otros ejemplos. Sí, pero espera un segundo, porque en este programa somos unos alborotadores. Recuerdo que hace un par de años estuvimos comentando que Alemania no tenía su oro porque lo había enviado a Nueva York. El Comité Antimonopolio del Oro empezó a ocuparse de este asunto, aunque mucha gente en Alemania no tenía ni idea de que el oro estaba fuera del país. Ahora Alemania ha solicitado la repatriación del oro y Estados Unidos dijo, en 6 o 7 años. Sí. ¿Qué está pasando? Ámsterdam ya ha repatriado sus reservas de oro. Todos los países lo quieren de vuelta, pero Estados Unidos dice que va a tomarse su tiempo. ¿Es preocupante esto? Sí, creo que sí. Además, ya no hay ningún motivo para tener reservas de oro en otro país del mundo, porque a diferencia de lo que sucedía con el patrón oro, este metal ya no se utiliza para corregir las diferencias en las balanzas de pagos. Así que lo mejor es que cada país tenga su oro a buen recaudo en territorio nacional. ¿Todo esto es parte de la rusofobia? Es decir, Estados Unidos vive en los años 50 y cree que la Guerra Fría continúa. Pero en realidad son ellos los que han construido bases militares en la frontera rusa y sus aviones están invadiendo el espacio aéreo ruso. Incluso están amenazando con reducir el espacio aéreo en la zona del Mar Negro. Estados Unidos afirma que la amenaza rusa sigue viva y este fue el motivo por el que muchos países tras la Segunda Guerra Mundial decidieron enviar sus reservas de oro al otro lado del charco, porque tenían miedo de la presencia rusa en Europa. Por eso muchos países como Alemania o Francia enviaron su oro a Estados Unidos. ¿Es ese uno de los motivos por los que el discurso anti-Rusia está tan de moda? Estados Unidos quiere hacernos creer que los rusos nos van a robar el oro cuando en realidad Estados Unidos es la principal amenaza para el oro de los demás. ¿Qué opina? Bueno, en realidad fue Estados Unidos el que confiscó el oro en los años 30. Exacto. Sí, pero también lo confiscaron Stalin, Hitler y Mussolini. Todos confiscaron oro, así que no podemos saber qué va a pasar en el futuro. Pero me gustaría recordar lo que Eisenhower dijo en su último discurso sobre el Estado de la Unión, antes de abandonar su cargo como presidente. Hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención al complejo militar industrial. Yo añadiría algo más y hablaría de complejo militar industrial financiero, todo en uno. Muy bien, terminamos aquí. El complejo militar industrial financiero. Eso es.